estudia, lo rechaza o lo aprueba. Y el año pasado, antes de la fecha cierre, que era el 31 de diciembre, este consejo debatió el presupuesto y lo aprobó. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace un presupuesto, es como en la casa de uno, que yo gano 25.000 pesos y yo presupuesto el pago de la casa, la leche de los muchachos, los gastos de diversión, el cable, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que de hecho, durante el ejercicio del presupuesto familiar, se presentan situaciones que se escapan de la mano mía como padre de familia. Entonces yo tengo que modificar el presupuesto de mi casa. Pero como esta casa grande, que es de todos, que es del municipio, hay reglamentaciones, hay leyes para nosotros dirigirla, y bien las expuso el compañero Sotolara, que el legislador, que es quien controla, quien legisla, quien dice cómo son las cosas, la previó y la manifestó. Bueno, pues el legislador también dijo que el Consejo de Regidores tiene la facultad para modificar el presupuesto. Y en la ley, en el artículo 340 de la ley, habla bien claro en el 21 y también en el manual guía de ejecución del SISMAP, o del manual operativo. En la página 58 y 59 también te dice cómo se puede modificar eso que yo preví en un presupuesto. Pues resulta que la ley dice que los ayuntamientos deben recibir por lo menos el 10% de los ingresos fiscales